Consideremos ahora la tercera dirección de la mortificación. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema: cargue su conciencia con la culpa. Veamos el tema: cargue su conciencia con la culpa. ¿Y cómo abordaremos este tema? En un trazo de 3 encabezados. Encabezado 1: cargue su conciencia con la culpa de la ley. Encabezado 2: lleva tu lujuria al Evangelio. Encabezado 3: desciende a los detalles. Vayamos, pues, a nuestro primer encabezado, que es: cargue su conciencia con la culpa de la ley. Nuestro primer encabezado, dijimos que es: cargue su conciencia con la culpa de la ley. Leo de la versión del Rey Jacobo, Mateo 5, 21 y 22. Voy a leer Mateo 5, 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los de antaño: no matarás, y que cualquiera que mate será juzgado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin motivo estará en peligro de juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano raca está en peligro del Sanedrín. Pero cualquiera que le diga necio estará en peligro del fuego del infierno. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a otorgarnos la verdadera interpretación de la ley. Y particularmente aquí nos está otorgando la verdadera interpretación del 6º mandamiento. Porque los maestros del judaísmo se habían vuelto muy hábiles, se habían vuelto expertos en desvirtuar el sentido espiritual de la ley moral, y con eso desviaban la verdadera observancia a su obediencia. Es decir, a los de antaño se les entregó la ley, y los maestros del judaísmo enseñaban a sus discípulos a buscar diversas formas, por supuesto, formas perversas, de aliviar su conciencia al desobedecer la ley moral de Dios. Porque nos dice: habéis oído que se dijo a los de antaño: no matarás, y que cualquiera que mate será juzgado. Entonces ellos llevaban el asunto de la comisión o de la culpa del pecado solo a su comisión. Si has cometido pecado, eres culpable de él. Esa era la interpretación rabínica. Y nuestro Señor dice: pero yo os digo. Eso es autoridad. O mejor dicho, está dicho en sentido autoritativo. Si quieren, en sentido impositivo. El Señor está imponiendo el verdadero sentido. Yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin motivo estará en peligro de juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano raca está en peligro del Sanedrín. Esa palabra raca tiene una connotación como de hombre malvado, como de una persona que insiste en la maldad. Y bueno, el que diga eso está en peligro de ser expuesto al tribunal de los judíos, en este caso. Tendrá un juicio delante de los hombres. Pero cualquiera que le diga necio estará en peligro del fuego del infierno. No se refiere a expresar la palabra necio,
porque decir que decir la palabra necio ya sería pecaminoso, entonces nosotros mismos nos contradeciríamos, porque el apóstol también dice necio. Nuestro Señor también dice en otra ocasión, cuando no se está mirando el defecto propio, dice necio. No se refiere a la literalidad de decir necio. Más bien allí a lo que se refiere es que si con el enojo se le considera a otro como alguien irremediablemente pecador, que ya no tiene ninguna forma de salir del juicio eterno, entonces el que le diga eso a su hermano sin causa, ese es el que está en peligro del fuego del infierno. Mientras que ellos decían no, solo el que mate a su hermano. Y el Señor le dice no, el que se enoja. El que se enoja sin motivo con su hermano, es decir, el que trae la ira contra su hermano. El hermano ahí es cualquiera, cualquier persona, puede ser un familiar, puede ser el hijo, el cónyuge, puede ser el hermano en la iglesia, el vecino, cualquiera que viva en el enojo, ese está en peligro del fuego del infierno. No solamente el que va y asesina. El Señor está agravando la ley. Nuestro Señor, como profeta de Dios a los hombres, viene a agravar el sentido del peso de la ley moral. Si creíamos que antes de la encarnación del Hijo de Dios había una agravación de la ley moral, bueno, nuestro Señor viene y la agrava todavía más. Porque aquellos decían, si matas serás culpable. Y nuestro Señor todavía es más profundo y dice, no, el que se enoja. Porque nuestro Salvador no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Contrario a lo que hoy en día sostiene el evangelicalismo de nuestro tiempo, que afirma que el Señor vino a hacernos libres de la ley moral. Todos escuchamos eso allá donde el Señor nos sacó. Pero en esto se equivoca grandemente el evangelicalismo de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque con estas cosas confunde a sus seguidores. Porque el apóstol sí dice que el Señor nos ha librado de la ley, pero se refiere de su cumplimiento, de su rigor, del puro rigor de la ley, no de la observancia de la ley moral. Pero para los maestros del judaísmo, el quebrantamiento de los mandamientos se configuraba solo si el acto venía a su ejecución formal. Pero nuestro Salvador, como profeta, pleno del Espíritu, entonces les tiene que corregir en su ceguera y nos enseña que la ley es mucho más condenatoria de lo que hemos concluido hasta ahora. Pues los intérpretes de la ley omitían que el pecado es generado en el corazón por las pasiones internas. Es casi como si dijéramos, bueno, una persona lapidó a otra y la asesinó. Lapidar es que le lanzó piedras y la asesinó. Si no existe una motivación detrás de eso, entonces estaríamos pensando que el pecado surge cuando se levanta la mano para arrojar la piedra. ¿Ahí surge el pecado? No, hay una motivación. Y esa motivación es la que están omitiendo
en el judaísmo. Es verdad que el mandamiento incluye las conductas externas. Todos los mandamientos de la ley moral de Dios incluyen las conductas externas. Pero la ley divina se dirige principalmente a las pasiones que provienen del corazón. Al omitir las pasiones internas del pecado, se atenúa la culpa del pecado. Si nosotros hacemos como que esas pasiones internas del pecado no están ahí, lo que hacemos es decir, el pecado es algo leve, es algo chiquito, sin importancia. ¿Por qué? Porque se reduce la ley a la letra, dejando fuera el sentido o el significado espiritual. Uno de los propósitos de nuestro Salvador al otorgar el verdadero sentido del mandamiento era mostrarnos la amplitud, el rigor y la naturaleza espiritual del precepto. Es decir, para los judíos ir y matar a una persona era la única forma de condenar el pecado como pecado. Pero nuestro Salvador nos enseña que el sentido es más amplio. Pues el asesinato se nos configura cuando la ira se precipita en el corazón. Cuando la ira y el enojo nos posee. Ese de poseer, hermanos, es que nuestra actitud, nuestra motivación, nuestro andar de todos los días es el enojo. Si han visto o si han escuchado que dicen, esa persona hasta parece que anda enojada con la vida. ¿Y saben quién es la vida? La vida es Dios. Se quejan de la fortuna o de la suerte o de cómo les va en la vida y están enojados con la vida, con las providencias de Dios. Pero también puede ser que por pecado no mortificado estemos con un temperamento airado todo el tiempo. Estamos enojados y el enojo viene a ser nuestro dueño. Entonces, es a lo que se refiere ese sentido. No a que vamos y necesariamente jalamos el gatillo para ir y asesinar a una persona. Porque muchas veces consentimos el asesinato de otras formas. ¿Cuántos de nosotros no estábamos engañados consintiendo, por ejemplo, lo voy a decir así, porque es una ironía, la interrupción legal del embarazo? ¿Cuál interrupción? ¿De qué interrupción hablan? Es un asesinato. ¿Y contra quién va el asesinato? Contra la imagen de Dios. Entonces, el sentido por el cual el Señor nos trae la verdadera interpretación del mandamiento es para que veamos lo amplio que es el mandamiento, el verdadero rigor que tiene el precepto y la naturaleza espiritual del mandamiento. Si la ira se precipita en el corazón, es el pecado del asesinato. Si la ira nos posee y todo el tiempo nuestro temperamento está inclinado a la ira, estamos poseídos por el pecado del asesinato. El pecado, por ejemplo, el pecado del asesinato se nos configura o podemos ser acusados de su culpa
cuando empleamos un lenguaje injurioso contra nuestro hermano. Ya dijimos que hermano aquí es cónyuge, hijos, hermanos en la iglesia. Si usamos un lenguaje injurioso, entonces somos culpables de asesinato. Este pecado se agrava precisamente cuando consideramos estos pecados como algo ligero, pues aquel que se enoja sin causa contra su hermano está en peligro del juicio y de la ira divina. Y dice claramente que del infierno. Muchos predicadores, ¿verdad? Omiten hablar del infierno. Porque como son tiempos de caos, no quien va a soportar que se hable del infierno. Mejor háblenme del amor de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo habló clara y contundentemente que el pecado conduce al infierno. Este pecado también nos acusa en la iglesia cuando no cuidamos y cuando no vigilamos espiritualmente a nuestros hermanos, como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. No importa que el mundo y la falsa religión desprecien estas cosas, pero así serán juzgados por el Señor. Por lo tanto, no hemos de limitar el alcance de los mandamientos ni dejarlos en la mera interpretación de los hombres. Esto es que, vamos a suponer, ¿verdad?, que un individuo venga y les diga, ¿saben que enojarse sin causa contra su hermano no es tan pecado como les dijeron? Eso tal vez reduciría nuestras culpas solo en nuestra conciencia, pero no delante de la ley del Señor. Al contrario, delante de la ley del Señor eso agravará nuestras culpas. Eso agravará nuestras culpas ante el tribunal divino. Esto lo decimos en relación de la tercera dirección de la mortificación, que nos enseña que hemos de cargar nuestras conciencias con la culpa de la ley. Es decir, si hemos de mortificar pecado, hemos de cargar nuestras conciencias con la culpa de la ley. El uso adecuado de la ley para los regenerados es cargar la conciencia con la culpa de la ley. ¿Con qué fin? Con el fin de mortificar pecado. Para eso es necesario conocer la ley moral de Dios. Para eso es necesario conocer la amplitud, rigor y naturaleza espiritual de la ley moral. La ley moral de Dios siempre será la regla para juzgar a la raza humana. Repito eso. La ley moral de Dios siempre será la regla para juzgar a la raza humana. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta. Se entregó una vez y vale siempre. La ley del Señor es buena, justa y santa. Esta ley está escrita en la conciencia de toda la raza humana. ¿En dónde está escrita? ¿Acaso la tenemos tatuada en la piel? ¿Acaso esta ley está escrita en el cerebro? Está escrita en la conciencia. ¿Y para qué está ahí? Para agravar la culpa del pecado. Por esa razón, al mortificar pecado, hemos de cargar la conciencia con la culpa de la ley. Porque no solo es admitir, o no solo se trata de admitir, que la conciencia tiene culpa. No,
sino que se le han de presentar los cargos por los que es culpable de pecados reales, de pecados que ha consentido como disposiciones depravadas que lo inclinan continuamente hacia el mal, y como pecados reales que ha ejecutado. La conciencia ha de cargarse con culpa, tanto por las disposiciones depravadas del corazón que yacen como pasiones internas o lujurias, las omisiones del bien y las ejecuciones del mal. Es decir, al menos tres elementos han de considerarse al cargar la conciencia con la culpa del pecado. Solo lo menciono. Uno, esos tres elementos son: uno, las pasiones internas; dos, las omisiones del bien; tres, los actos y hábitos pecaminosos. Si vamos a cargar la conciencia con la culpa, la vamos a cargar con estas tres cosas: por las pasiones internas, que son como el motor de lo que mueve el pecado; vamos a cargarla con las omisiones del bien; y vamos a cargarla con los actos y hábitos pecaminosos. Esto no solo es culpar la conciencia por los actos cometidos realmente. Noten esto. No solo se trata de traer culpa por los actos pecaminosos que se cometen, porque de otro modo estaríamos exactamente como los judíos, que anulaban el sentido de la naturaleza espiritual del precepto moral, ya que el motor principal de las omisiones del bien y los actos del mal, ¿de dónde proceden? Proceden del corazón o de la mentalidad. La mentalidad no está en la cabeza. La mentalidad no está en el hipotálamo. La mentalidad no está en el cerebro. La mentalidad es una facultad del alma. Las pasiones depravadas, los deseos lujuriosos, las imaginaciones profanas, las maquinaciones del corazón, los actos corruptos son el motor de las producciones o las generaciones del pecado. Y de ahí que voluntariamente se omite el bien y se ejecuta el mal. No solo es que los pensamientos del corazón están incluidos en el pecado, no, sino que es ahí donde principalmente se produce el pecado. El pecado no se produce en los actos pecaminosos. El pecado se genera en los pensamientos corrompidos del corazón. Allí se genera el pecado. De ahí que al mortificar pecado, han de conmover su conciencia con el temor del Señor en la ley. Miren, al principio de la mortificación o al retomar la mortificación al pecado, va a comenzar una pugna, no solamente con el pecado, sino comenzará una resistencia con la conciencia. ¿Por qué? Porque donde se ha consentido el hábito pecaminoso y comience entonces a mortificarse el pecado, ahí la conciencia ya se acostumbró al pecado. ¿Y qué va a hacer la conciencia? Se va a defender. Cuando nosotros le presentemos la ley de Dios a nuestra conciencia, que ha aceptado pecado, se va a defender. No va a querer aceptar la culpa. No es tan fácil llegar y tratar con la conciencia, pues primero ha de ser atada a la ley moral de Dios.
Recuerden que la conciencia no solo culpa, la conciencia también defiende. Una mala conciencia puede defenderse al ser llevada a la ley de Dios, mientras que una buena conciencia se defiende al obedecer la voluntad de Dios. Es decir, hay una defensa ilegítima y una defensa legítima. ¿Cuándo es una defensa ilegítima? Cuando ha consentido pecado, se le presenta la ley de Dios y se defiende y no quiere aceptar su culpa. Mientras que la defensa de la conciencia que ha obedecido la voluntad de Dios es una defensa legítima. En este caso nosotros estamos hablando de la defensa que ha de ser llevada a la conciencia o que la conciencia emplea cuando se le presenta la ley. Es decir, es una defensa ilegítima. No debería estarse defendiendo, pero se resiste a recibir la culpa de la ley porque se ha arraigado hábito pecaminoso. La defensa legítima, es decir, la defensa de la conciencia, que es una buena conciencia, esa es la que es aliviada en la sangre de Cristo. Pero la conciencia que ha consentido pecado ha de ser agravada hasta que reconozca su culpa. Se le ha de presentar la ley. Se ha de confrontar con la ley de Dios esta conciencia. ¿Por qué? Porque en esta situación la conciencia inventa que no le pertenece el poder condenatorio. Ya consentiste pecado, no me vengas a decir a mí que esto es pecado. Tú me trataste de esta manera para decirme que no era pecado, ahora no me acuses que esto es pecado. Así se defiende la conciencia. Entonces, esa contienda o pugna contra la conciencia, al traerla al sometimiento de la ley, hay al menos 3 consideraciones. 1, no hay libertad de la condena. 2, la ley apresa a los transgresores. 3, descubrir el pecado en su culpa. Vamos al primero. No hay libertad de la condena. Es decir, dígale a su conciencia que no está libre del poder condenatorio del pecado mientras la lujuria permanezca sin mortificar el corazón. No, ya el Señor ya me hizo libre, ¿verdad? Dicen por allá. No le conceda libertad a su conciencia si usted sabe que usted está permitiendo que su lujuria habite en su corazón. Si usted ha consentido lujuria, si tú has consentido lujuria en el corazón, tu conciencia no está libre del poder condenatorio. Al contrario, está bajo la condena, pero se le tiene que traer a esa condena. La conciencia va a resistir. La conciencia alega que está libre del poder condenatorio de la ley. ¿Cómo sabemos esto? Porque secretamente tolera la más mínima lujuria. Cuando la conciencia comienza a tolerar la más mínima lujuria, entonces se justifica. Y dice, no estoy bajo el poder condenatorio de la ley. Pero mientras toleres esa lujuria, no tienes pruebas evangélicas para asegurar que estás libre de la lujuria, que te molesta, que te inquieta o te desconcierta. 2. La ley apresa a los transgresores. ¿Qué es esto? Bueno, la ley tiene diferentes funciones y una de esas funciones es su arresto.
¿Quién le dio esta facultad a la ley? Dios. La ley tiene el mandato de Dios de apresar a los transgresores. Es como, es un ejemplo imperfecto, pero es como los policías. Una persona que ha cometido un delito y está bajo investigación, tienen que ser los policías ordenados mediante una orden judicial quienes arrestan. Así la ley tiene la facultad de apresar a los transgresores y llevarnos a Dios. Vamos a poner el caso que la ley nos anda investigando a nosotros. La ley moral de Dios está detrás de nosotros, anda con su patrulla la ley. Y en donde nos encuentre, nos va a apresar. Ahí donde nos sorprenda la ley, ahí nos va a arrestar y nos llevará a su estrado. ¿Para qué? Para acusarnos. Y ahí habrá una defensa. Esa defensa puede ser legítima o ilegítima. Pero si la ley te ha descubierto, te llevará ante Dios y te culpará. Ese es el poder de la ley. Es como aquel siervo que fue llevado a su señor y rogó misericordia. ¿Y qué sucedió? Se le extendió misericordia. ¿Para qué? Para que hubiera una concesión de arrepentimiento. ¿Pero se arrepintió? No se arrepintió. Y al no arrepentirse, ¿cuál es su sentencia? La condena. Esa condena debe ser adecuada y justa a su falta, porque Dios es justo. Pero si frente a ese estrado puedes pedir perdón, haces bien. Si no, la ley hará su trabajo. Pero recuerda que la ley es un fiscal. ¿Qué es un fiscal? Es uno facultado en presentar acusación y además es experto en hacerlo. Y hará todo lo posible por condenarte. Eres culpable. 3. Descubrir el pecado en su culpa. 3. La función propia de la ley es descubrir el pecado en su culpa. La ley posee la facultad para despertar y humillar el alma. Tiene ese poder. No solo de arrestarte, sino de despertarte, como sea. ¿A usted cómo lo despertaban cuando no se quería despertar? Le hablaban tiernamente y no se despertaba. Le hablaban con una amenaza y no se despertaba. Tenían que ir a zarandearlo, ¿verdad? Te despiertas porque te despiertas. Así es la ley. Presentará una acusación. No, ahorita me levanto. Ahorita me despierto. Te presentará otra. Ahorita ya casi es la hora. Y te presentará otra acusación para humillar tu alma. Ese poder tiene la ley. Y está en nuestras conciencias. La única forma de que el pecado se refleje tal como es decir, que el pecado se manifieste como lo que en verdad es mediante el poder condenatorio y acusatorio de la ley. La dureza de tu corazón y el engaño del pecado se niegan a tratar el pecado como pecado. Es una travesurilla. Es una necesidad que yo tengo. Te defiendes. Porque muchas veces el corazón toma una postura de defensa frente a la ley. Pero si te niegas a tratar el pecado como pecado, es por tu terrible estado, no por la falta del poder en la ley. Porque si continúas así, entonces ya no medirás el pecado por la ley.
Vas a medir el pecado por su placer. Vas a medir el pecado por el humanismo. Vas a medir el pecado por por tus propios afectos corruptos, pero ya no por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras la lujuria permanezca en el corazón, tu corazón tiende al endurecimiento. Y entonces ahí ya se le da rienda suelta a la voluntad y a los afectos corrompidos. Y en esa condición, el dominio del pecado y la permanencia del pecado son casi indistinguibles. ¿Cuál es la diferencia entre dominio del pecado y la permanencia del pecado? Recuerden, si el pecado es dominante es porque no es regenerado. Y si hay permanencia del pecado es porque es regenerado. Pero cuando por el pecado se le da rienda a la voluntad y a los afectos corrompidos, entonces el dominio del pecado y la permanencia del pecado son casi indistinguibles. Si en esa condición has de mortificar pecado, has de persuadir a tu conciencia para escuchar lo que la ley te dice acerca de tu lujuria en el nombre del Señor. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: Oh, si tus oídos están abiertos, te hablará con una voz que te hará temblar, que te derribará y te llenará de asombro. Termina la cita. Si en verdad quieres mortificar tus pecados, has de atar tu conciencia a la ley hasta que reconozcas tu culpa. Debe ser claro para la conciencia que la culpa pesa sobre ella. Eso de que sea claro no es como que le insinúas que es culpable. Debes de dejarle en claro que la culpa pesa sobre ella. Y así, la conciencia de experimentar la profundidad de la culpa. Esta culpa en la conciencia ha de llegar a la experiencia de la comprensión plena, tal como dijo David, porque yo comprendo mis rebeliones y mi pecado está siempre ante mí, mi pecado es siempre antes que yo, es una realidad. El pecado es una realidad y está antes incluso que el ego o el yo. A ese punto debe llegar la comprensión de la culpa en nuestra conciencia. Pues considerar el pecado como pecado traerá un agudo dolor al corazón. Y es posible que alcance su fin, es decir, producir culpa. El pecador ha de lamentar y afligirse de haber consentido la permanencia de la lujuria en el corazón. Pero, ¿cómo un pecador puede alcanzar ese dolor por el pecado? Para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es: lleva tu lujuria al Evangelio. Dicen las Divinas Escrituras en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien alancearon, y harán lamento sobre él como quien se lamenta por su único hijo, y se afligirán amargamente sobre él como quien se aflige por su primogénito. En esta profecía, la casa de David es referente al Mesías, que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al referirse a la casa del ungido, del Mesías, que corresponde a Cristo, parece hacer una referencia a aquellos que pertenecen al santo linaje de Jesucristo. Estos son aquellos que son unidos vitalmente a Cristo. Por lo tanto, esa casa de David corresponde a la iglesia.
Y esto se comprueba por la siguiente expresión referente a Jerusalén. Ahí Jerusalén no es una región limitada a una circunscripción territorial. Ahí Jerusalén se refiere a un pueblo. Y en las Escrituras, Jerusalén es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Jerusalén, por lo tanto, corresponde a la iglesia. Y esto concuerda con el derramamiento del Espíritu que ahí se promete. El Espíritu se le concede a los regenerados. Es decir, el Espíritu en el sentido de la regeneración, el Espíritu en el sentido de la santificación, el Espíritu en el sentido de la mortificación. Porque recordemos que el Espíritu opera tanto en incrédulos como en creyentes, aunque de formas completamente distintas, solo santificando a los creyentes. En ese sentido, el Espíritu se les concede a los regenerados, separándolos definitivamente del pecado y santificándoles. Los regenerados conforman la iglesia. Y es ahí en la iglesia donde el Espíritu es derramado. Ahí se prometen unas operaciones particulares, en contraposición de las operaciones generales del Espíritu. Esas operaciones particulares del Espíritu de gracia se refieren entonces a una operación por el cual el creyente es llevado a la oración. Pues donde está el Espíritu de gracia, está necesaria y forzosamente el Espíritu de súplica. Donde está el Espíritu de gracia, los hombres serán llevados a suplicar. Si alguno entre ustedes es regenerado, ha de orar. Por eso el Espíritu de gracia es el Espíritu de súplica. Y observen que se menciona un mirar, pues se promete que podrán mirar al Mesías, observen. Hay una visión entonces aquí del Mesías, concedida por el Espíritu. ¿Cómo sabemos que esa mirada se dirige al Mesías o al ungido? Porque habla de los sufrimientos del Mesías o del ungido. Porque dice, y mirarán a mí, a quien alancearon y harán lamento sobre él. Ese alancearon también puede significar apuñalar. Tal vez llegaron a ver las corridas de toros, donde antes del espectáculo principal pasan los rejoneadores con banderillas. ¿Y cuál es su tarea? Comenzar a apuñalar lentamente al toro. Esa idea subyace en ese alancear, pues es equivalente a herir o picar con una lanza. Ese herir con una lanza se refiere a una herida profunda. ¿Les suena conocido? Eso hace referencia a los romanos que traspasaron al Mesías. Nuestro Señor fue alanceado en la cruz. Ese sufrimiento en su cuerpo de verdadero hombre, y que lo sufrió como hombre, hace referencia a la ira de Dios sobre él, por el pago por los pecados. Noten que mirar al Mesías está relacionado con esa súplica del Espíritu. Tal vez alguno esperaría que ver al Mesías sería solo alegría. Como que lo único que se esperaría, bueno, algunos esperarían, sería como un gozo carnal de, vi al Mesías, oh, qué alegría, y hay que brincar de gozo porque vio al Mesías. Pero aunque lo incluye, no está inmediatamente el gozo. Porque el mirar al Mesías se hace con un lamento. ¿Por qué? Porque es mirar al que traspasaron. Y eso ha de hacerse con lamento. Porque los que están mirando
son aquellos que lo traspasaron. Ese lamento no es cualquier lamento. No es la queja que nosotros conocemos como una leve frustración. Más bien es un lamento muy agudo. Eso casi nosotros no lo vemos en nuestras regiones y no lo tenemos como referencia en la historia. En las regiones del oriente el lamento es muy distinto del lamento occidental. Para nosotros, en nuestras culturas occidentales, por lo general, lamentar solo es elevar un poco la voz como llorando. Pero en la antigüedad, cuando el oriental se lamentaba, se golpeaba fuertemente el pecho. No como el católico romano que como que se acaricia el pecho, no. Tomaba impulso y se golpeaba el pecho, como queriéndose sacar el aire. O se arrancaba el cabello. No que intentaba arrancarse el cabello, se arrancaba el cabello por el lamento. Tal vez una referencia que nosotros tenemos de eso es cuando un familiar cercano muere, que nos lamentamos, que el dolor es muy agudo. Porque precisamente es lo que nos está transmitiendo el texto, pues dice, como quien se lamenta por su único hijo y se afligirán amargamente sobre él. La referencia que tenemos de eso es que si un matrimonio solo tiene un hijo, un único hijo y este muere, el dolor que los invade es muy grande. Su lamento es muy profundo. ¿Tienen referencia de esto? Es como el juicio que el Señor trajo a los egipcios. Es la idea en el pasaje, observen cómo dice, como quien se aflige por su primogénito. ¿Recuerdan que el Señor afligió a los egipcios al juzgarlos con la muerte de los primogénitos? ¿Y su lamento cómo fue? ¿Pequeño o grande? Muy grande, ¿verdad? Todo eso nos está comunicando la súplica producida por el Espíritu al mirar al Mesías, al que su mismo pueblo traspasó. Es decir, Cristo fue sacrificado por los pecados de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. Y cuando por el Espíritu de gracia les hace mirar al que traspasaron, es decir, les hace mirar a Cristo por la fe, entonces se produce un gran lamento que les hace preguntarse, ¿cómo fui tan vil como para traspasar al Hijo de Dios? No piensen que se refiere a los judíos, se refiere a la iglesia, que está traspasando al Hijo de Dios, o que lo traspasó. ¿Por qué? Por sus pecados. Fuimos nosotros con nuestros pecados quienes traspasamos al Hijo de Dios. Y cuando el Espíritu nos hace mirar eso, entonces lamentamos. El regenerado al mirar por el Espíritu a aquel al que traspasaron, entonces lamentan grandemente. ¿Y qué queremos expresar con esto? Que para mortificar adecuadamente la lujuria, entonces hemos de llevarla al Evangelio. No para aliviar nuestras conciencias, sino para convencernos aún más de su culpa. Es decir, mira a aquel a quien has traspasado y siéntete amargado. Aflige tu alma. Amárgate por haber consentido la más mínima lujuria en tu corazón. Reflexiona en el amor del Padre. Reflexiona en los padecimientos del Hijo de Dios y en las operaciones del Espíritu de Dios. ¿Pecarás contra ellas? En este momento eres como el asesino que acaba de darle muerte a su víctima. Miren cuán miserables somos. El pastor puritano John Owen nos ofrece la siguiente reflexión. Cito. Di a tu alma, ¿qué he hecho?
qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia he despreciado y pisoteado. Esta es la recompensa que doy al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia. Así recompenso al Señor. He contaminado el corazón de Cristo, que Cristo murió. He contaminado el corazón que Cristo murió para lavar, en el que el Espíritu bendito ha elegido morar. Y puedo mantenerme alejado del polvo. ¿Qué puedo decir al amado Señor Jesús? ¿Cómo podré levantar la cabeza con valentía ante Él? Considero la comunión con Él de tan poco valor que por esta vil lujuria apenas le he dejado espacio en mi corazón. ¿Cómo escaparé si descuido una salvación tan grande? Mientras tanto, ¿qué le diré al Señor? Amor, misericordia, gracia, bondad, paz, alegría, consuelo. Los he despreciado todos y los he considerado como nada, para poder albergar una lujuria en mi corazón. He obtenido una visión del rostro paternal de Dios para poder contemplar su rostro y provocarlo a la cara. ¿Fue lavada mi alma para que se hiciera espacio para nuevas impurezas? ¿Debo esforzarme por frustrar el propósito de la muerte de Cristo? ¿Debo entristecer diariamente al Espíritu por el cual estoy sellado hasta el día de la redención? Termina la cita. Vea que aquí nuestras conciencias sean agravadas. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene un papel fundamental. Esta mortificación ha de ejecutarse diariamente con esta forma de trato. Es como si nos preguntáramos, si el Señor ya nos libró del pecado, ¿voy a regresarme a la esclavitud al pecado? Es necesario que todos los días esté contristando al Espíritu de Dios por el cual he sido sellado para la redención. ¿Debo demostrarme forzosamente ingrato todos los días hacia el amor de Dios? Analiza si tu conciencia puede resistir este tipo de agravación de la culpa de tu pecado. En caso de que no te lleve a una profunda amargura en la consideración de la gloriosa obra trinitaria en tu corazón, entonces tu estado es muy peligroso. Pero pasemos a nuestro tercer encabezado, que es desciende a los detalles. Nuestro tercer encabezado es desciende a los detalles. Dice la palabra de Dios en Juan 10:32, que leo de la versión del rey Jacobo. Jesús les respondió: os he mostrado muchas obras buenas que proceden de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Nuestro Señor Jesucristo, pleno del Espíritu, anduvo sanando y haciendo muchos bienes. Esta plenitud del Espíritu era el sello de su designación. Y miren, un versículo anterior nos menciona, en el versículo 31, que los judíos tomaron piedras para apedrear. No solo como que intentaron apedrear al Señor, fueron y buscaron las piedras más grandes, se pusieron en posición, con sus dientes crujiendo, con sus rostros duros, con una mirada penetrante, el ceño fruncido, extendieron la mano y querían apedrear al Señor. Os he mostrado muchas obras buenas que proceden de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreas?, les dijo el Señor. Nuestro Salvador les había mostrado muchas buenas obras. Les había hablado palabras de vida eterna. Les había dicho claramente que
que Él era el Cristo del Dios vivo. Nuestro Señor remite todas estas buenas obras a su Padre, pues de Él proceden. Los judíos estaban ansiosos con la presencia del Señor entre ellos, y vienen y le piden cuentas. Miren la insolencia de la criatura. Y le exigen que les diga abiertamente si Él es el Cristo. Y el Señor lleva su respuesta a que observen las obras, que confirman que procedían del Padre. Estas obras confirman la plenitud del Espíritu. Esta plenitud del Espíritu es lo que lo confirmaría como el ungido de Dios. Pues la unción de Cristo, o la plenitud de Cristo, es la unción del Espíritu. Así, estas buenas obras también dan testimonio de la misericordia del Señor entre ellos. Pero ellos, los judíos, prejuzgaban a Jesús, pues antes de cerciorarse ellos ya tenían una postura y afirmaban que era un impostor y que blasfemaba al llamarse a sí mismo Hijo de Dios. La respuesta de nuestro Salvador es: os he mostrado muchas buenas obras que proceden de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Nuestro Salvador había hablado palabras de vida eterna, había predicado el evangelio del reino, había otorgado la verdadera interpretación de la ley, había alimentado a las multitudes, había sanado a muchos enfermos, había echado fuera muchos demonios, y aún así no creían. ¿Por qué? Porque resistían al Espíritu. El Señor les dice: ¿por cuál de esas obras me apedreáis? El Señor nos ha concedido en este tiempo escuchar el Evangelio. El Señor nos sacó de aquellos lugares, de aquellas sectas de oscuridad. El Señor nos ha enviado sus buenas providencias. El Señor nos ha mostrado el Evangelio. El Señor nos ha guardado y nos ha cuidado. ¿Por cuál de todas esas buenas obras le vas a apedrear? ¿Serás tan vil como para apedrear al Señor Jesucristo? ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Noten los tratos misericordiosos del Salvador para con esas personas. Y aún así, resistían su mensaje. Se oponían a su designación y eran ingratos para con el Señor. El Señor les había tratado misericordiosamente. El Señor les había extendido muchos favores que no merecían. Les había concedido dispensaciones providenciales y muchas cosas buenas. Y miren cómo pagan esas personas. ¿Qué experimentan ustedes al escuchar la actitud de esos judíos ante los tratos misericordiosos del Señor? ¿No pensamos que son unos malvados ingratos? Bueno, pues nosotros somos exactamente como esos judíos cuando consentimos la más mínima lujuria en el corazón. Nos volvemos ingratos. Nos volvemos insensibles a los tratos misericordiosos del Señor. Pues el Señor te ha tratado misericordiosamente. El Señor te ha extendido muchos favores que no mereces. El Señor te ha concedido buenas dispensaciones providenciales y muchas cosas buenas. ¿Y cómo le pagarás al amado Señor Jesús? ¿Qué queremos expresar con esto? Que para agravar la culpa del pecado es necesario descender a los detalles. Que así como bajo el Evangelio deben considerarse todos sus beneficios, como la redención y la justificación, también ha de considerarse la administración del amor de esos beneficios hacia nuestra propia alma, con el fin de agravar la culpa de nuestra corrupción. Y de esto tenemos tres consideraciones. 1.
Carga tu conciencia con la misericordia divina. 2. Considera la paciencia de Dios. 3. Continuarás en la permanencia de la lujuria. Empecemos con cargar la conciencia con la misericordia divina. 1. Carga tu conciencia con la misericordia divina. Todos los días, carga tu conciencia de todos los tratos misericordiosos de Dios contigo. Cargar la conciencia con los tratos misericordiosos de Dios incluye providencias, liberaciones, aflicciones, gozos, y estos han de traerse como una agravación de la culpa. Es decir, al meditar en todos los tratos misericordiosos del Señor para contigo, entonces has de reprocharte lo ingrato que has sido con el Señor. Al mortificar pecado, no han de traerse los tratos misericordiosos de Dios para aliviar falsamente la conciencia y concluir falsamente que, como antes ya has recibido sus favores y misericordias, entonces Dios está obligado a continuar otorgándote estos beneficios porque está muy contento contigo. Eso sería engañar aún más tu alma. Esos tratos misericordiosos de Dios han de traerse para agravar la culpa de la lujuria y avergonzarte de lo vil que has sido ante tanta bondad y misericordia. Entonces, carga tu conciencia hasta que esté afectada por la culpa de tu corrupción interior, hasta que estés en el polvo ante el Señor. Mientras la conciencia tenga algún medio alterno y perverso para aliviar la culpa del pecado, nunca intentará vigorosamente la mortificación. 2. Considera la paciencia de Dios. Considera que Dios, en su soberanía y en su sabiduría, pudo haberte convertido en una vergüenza en este mundo. Pudo haberte convertido en objeto de su ira para siempre. Y hasta el día de hoy, pacientemente no lo ha hecho. No creas que porque lo mereces, sino por su paciencia. Pero recuerda que la paciencia de Dios tiene un límite. En estos últimos días, muchos incrédulos han experimentado la caducidad de la paciencia divina. Y el Señor ha estado trayendo juicios a las naciones. Y hemos de decir, amén, Señor, tú eres justo. Como la sentencia que vino a los hombres en los días de Noé, que les fijó fecha límite para su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no contenderá para siempre con el hombre. La paciencia de Dios tiene límite. La paciencia de Dios tiene caducidad. Ten cuidado. No sea que ya se haya agotado su paciencia y seas entregado definitivamente a tu pecado. Considera cómo has tratado a Dios con traición de vez en cuando. Considera tu hipocresía, pues le has halagado con tus labios, pero has roto todos tus compromisos. Y por medio de la lujuria no mortificada, ahora estás en aflicción. Sin embargo, el Señor te ha perdonado una y otra vez. Aunque parece que con descaro le has puesto a prueba. A ver cuánto podría aguantar. Y aún así, continuarás pecando contra Él. ¿No te diste cuenta que era totalmente imposible que Dios te soportara más tiempo? ¿No has considerado que su paciencia se había agotado y que el infierno y la ira estaban preparados para ti? Y sin embargo, contra todo pronóstico Él ha vuelto con muestras de amor. Y aún así continuarás provocando la gloria divina ante sus ojos. 3. ¿Continuarás en la permanencia de la lujuria? ¿Cuántas veces has estado a punto de endurecerte
y por la vía de la gracia de Dios has sido recuperado para volver a la comunión. Dijiste solo esta vez este pecado. Te dijiste a ti mismo en secreto, será la última vez. Y has estado a punto de endurecerte por permanecer ahí. Pero el Señor te ha recuperado a su comunión. ¿Todavía te deleitas en los deberes espirituales? ¿Te deleitas en las ordenanzas como la oración, el culto público y la meditación? ¿O el deleite en Dios se ha desvanecido? ¿La gracia de Dios se ha desgastado en tu ser interior? ¿No estás involucrado en caminos o con amistades y compañías que Dios aborrece? Y además aún de todo eso, ¿todavía te deleitas grandemente en tu pecado? ¿Te arriesgarás una vez más al punto de no regreso? ¿Te arriesgarás una vez más al punto de no recuperarte de la dureza? Quiere el Señor concedernos gracia para meditar adecuadamente en todas estas cosas. Oremos al Señor.